Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review del aceite de motocicleta Redline 10W40. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. En anteriores vídeos tuve la oportunidad de hacer review de aceite del fabricante Redline para automóvil y en este caso vamos a analizar uno destinado para vehículos de 4 tiempos de motocicleta. Comenzamos con la hoja de propiedades típicas declarada por el fabricante y a destacar especialmente que el fabricante indica que este aceite contiene aditivos modificadores de fricción específicos que lo hacen compatible con embragues bañados en aceite, compatible donde se requiera la norma Haso MA. En cuanto a las especificaciones físicas, el fabricante indica que se puede utilizar, como he comentado anteriormente, donde se requiera la norma Haso MA, así como también API SJ, SG y SH. Nos indica que se trata de un SAE 10W40, viscosidad cinemática a 100 grados 14,5, viscosidad cinemática a 40 grados 92,5 e índice de viscosidad 163. Viscosidad a 25 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se miden los 10W, da un valor 6400 centipoises, entra dentro de los límites que establece la tabla SAE J300, pero sí que no es un aceite que se comporte especialmente bien a baja temperatura. Punto de vertido 45 grados bajo cero, concentración de zinc en partes por millón 2125, concentración de fósforo 2100, concentración de molibdeno 425, porcentaje de evaporación NOAC 5%, pérdida de viscosidad tras 30 ciclos con el método ASTM de 6278 da un valor del 0%. Esta es una prueba tribológica que se realiza en el aceite, en este caso se realiza en 30 ocasiones para comprobar la calidad de los polímeros espesantes y de la base del propio aceite. Esta prueba determina como tal el porcentaje de viscosidad a 100 grados que pierde el aceite tras haberlo estresado. En este caso da un valor de 0%, que es el mejor valor que se puede obtener. Y en cuanto a la viscosidad HTHS, que también es una prueba tribológica que mide la viscosidad mínima que alcanza el aceite estresándolo y sometiéndolo a alta carga, a alta temperatura en varios ciclos a 150 grados, da un valor de 4,7. Pasamos a la hoja de seguridad, también conocida como hoja MSDS, y es aquí donde los fabricantes tienen que indicar algunos tipos de compuestos que han utilizado para la formulación del aceite y que pueden ser perjudiciales para la salud, bien en contacto con la piel, con los ojos o por inhalación. Como tal, este documento siempre indico que no se trata ni mucho menos de la receta completa del aceite, sino que aquí el fabricante tiene que indicar los compuestos que ha utilizado que son tóxicos, que son perjudiciales para la salud, luego hay muchos otros más, y en este caso indica un CAS 151.006.63.2 con una concentración comprendida entre un 48 y un 58%, un valor un tanto peculiar, por cierto, y se trata de aceite base PAO, perteneciente a las bases grupo 4. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Viscosidad cinemática a 40 grados 86,19, viscosidad cinemática a 100 grados 13,88. Aquí hay que dar un pequeño tirón de orejas a Redline, ya que tanto un valor como el otro es inferior a lo declarado por el fabricante. Índice de viscosidad 165, TBN, que es la reserva alcalina, que mide la capacidad de neutralización de ácidos, da un valor 9,28, que está bastante bien, dentro de que se trata de un aceite full SAPS. En cuanto al TAN, que es la acidez inicial, da un valor 3,21 y viendo el rico paquete de aditivos es normal que sea bastante alto. Y aquí, como siempre indico, aunque no es primordial, que la diferencia inicial entre la alcalinidad, lo que es el TBN, y la acidez, lo que es el TAN, sea lo mayor posible, ya que conforme el aceite vaya acumulando horas dentro del motor y neutralizando distintos tipos de ácido que se generan en la quema del combustible, pues el TBN se va a ir reduciendo y el TAN va a ir aumentando. Llegará un momento en el que el TBN sea igual o inferior al TAN y ese sería el punto óptimo para realizar el cambio de aceite. Concentración de cenizas 1,58, indudablemente estamos delante de un aceite full SAPS. No es el caso, pero si hacemos un símil con lo que es el ACEA que se utiliza en aceite de motor, la norma europea, los A3B4 o los A5B5 tienen un límite máximo de concentración de cenizas de 1,6. En cuanto al punto de congelación, 46 grados bajo cero, clavado a lo declarado por el fabricante. Punto de inflamación 253 grados, un valor muy alto, señal de que este aceite es muy resistente a alta temperatura. La viscosidad de bombeo a 25 grados bajo cero no se ha medido, el porcentaje de evaporación NOAC tampoco, aunque podemos pensar que es bastante fiel a ese 5% declarado por el fabricante. Y en cuanto a la concentración del azufre, da 0,66, que es bastante.
Si bien no es excesivo para un motor de moto como tal, como puede ser una moto de cross, una moto deportiva o un ATV, sí que para un aceite de motor como tal, sobre todo en vehículos que no llevan sistema de posttratamiento de gases, pero sí que llevan catalizador, una concentración tan alta puede ser perjudicial. ACEA como tal, para sus aceites full SAPS, impone un límite máximo de concentración de azufre de 0,5. Si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte, darle a la campanilla y así serás el primero en enterarte de todas las novedades que traiga al canal. Pasamos al paquete de aditivos molibdeno, que hace función de modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo de combustible, el sonido del motor y el desgaste. Lleva 529, que es una concentración muy elevada. Y en este caso yo creo que el fabricante lo que es el consumo, el sonido del motor se la trae un poco al fresco y lo que está buscando principalmente es reducir el desgaste y ayudar a que el motor pueda desarrollar su máxima potencia. Fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP, su principal función es la de antidesgaste y antioxidante, 1835-2017, lleva una concentración prácticamente de caballo. Aquí un ligero tirón de orejas a Redline, ya que en la ficha técnica declara, por ejemplo, que el zinc lleva 2125, aunque aquí hay una pequeña desviación, lleva 2017, y lo que sí que el fósforo indica que lleva 2100 y aquí ha dado un valor de 1835, que la diferencia es más notable. Con todo y con ello, si bien no lleva exactamente lo que declara el fabricante, lleva un montón, lleva de sobra. En cuanto a boro, que hace función de dispersante, lleva 9, es una concentración muy homeopática. Magnesio hace función de detergente y neutralizante, lleva 11, también es bastante homeopático. Y en cuanto al calcio, que junto con el magnesio también hace función de detergente y neutralizante, lleva 3233, que es bastante. Haciendo una analogía con lo que puede ser un aceite de turismo, una CA3B4, por ejemplo, un aceite full SAPS, solemos encontrar concentraciones comprendidas entre los 2400, 2500 hasta prácticamente los 3700, 3800. Así que en principio 3233 podemos considerarlo como un valor promedio ligeramente por encima de la media. En cuanto a wolframio, también conocido como tungsteno, en este caso no se ha utilizado, hace función antidesgaste y antioxidante. Y en cuanto al titanio tampoco se ha utilizado, que junto con el wolframio también hace función antidesgaste y antioxidante. En cuanto al parámetro de oxidación, que es un indicador que en los aceites nuevos, en los aceites vírgenes, nos sirve para deducir aproximadamente si el fabricante ha utilizado o no éster, y en este caso da un valor de 123, que es un valor muy elevado. Tened por seguro que este aceite lleva una alta concentración de éster. Pasamos a la espectroscopia, también conocida como hoja FTIR, y es aquí donde podemos comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la formulación del aceite, así como también un porcentaje de concentración bastante aproximado. En este caso concreto hay un par de crestas a las que tenemos que prestar especial atención. La primera, que se forma en torno a 1750, es bastante elevada, por encima de 3. Esto es señal de que el fabricante ha utilizado mucho éster. También hay otra, que es la siguiente, que está a su derecha, en torno a 1100, está incluso por encima de la de 1750 y eso no suele ser muy común, señal de que el fabricante también ha utilizado una altísima concentración de éster. Y la última y no menos importante, la que se forma en torno a 722, está por encima de 1, muy posiblemente sí que lleve en torno a ese 40-50% de PAO que declara el fabricante en la hoja de seguridad. A concentraciones tan altas de éster, la verdad es que no estoy acostumbrado, ni yo ni la mayoría de usuarios, y es bastante complicado determinar un porcentaje de concentración exacto. En este caso yo estimaría que no lleva menos de un 30 o un 40% de éster, incluso puede que lleve un poco más. Vamos, es una base excepcional. Bien, y pasamos al apartado de las conclusiones finales, a destacar sobre todo la base utilizada con una altísima concentración de éster, acompañado también de una altísima concentración de PAO. Es de las mejores bases que hemos visto hasta el día de hoy en el canal. En cuanto al paquete de aditivos, si bien es cierto, no lleva exactamente la concentración que declara el fabricante, sobre todo en lo que a fósforo se refiere. 1835 es una dosis de caballo, eso no es necesario para el 99% de los motores. Eso simplemente es necesario para condiciones muy severas. Son dosis para uso en competición. Aquí el fabricante ha ido a lo que funciona, sin florituras, mucho molibdeno, mucho fósforo, mucho zinc y mucho calcio. En cuanto a las propiedades físicas, en la mayoría de los aspectos sí que coincide, pero en cuanto a la viscosidad, tanto a 40 grados como a 100 grados, hay una pequeña discrepancia. En cuanto a la viscosidad a 40 grados no hay mayor inconveniente, incluso es una ventaja, ya que es menos viscoso que lo declarado por el fabricante, y es lo que buscamos, que cuando el aceite está en frío y arrancas el motor, pues que se bombee rápidamente. Pero en cuanto a la viscosidad
viscosidad 100 grados y aquí hay que darle un pequeño tirón de orejas a Redline. El fabricante declara 14,5 y ha dado 13,88. Sigue siendo un DW40, pero tratándose de un aceite para uso muy deportivo, porque ya os adelanto, esto es un aceite para uso en competición, pues sí que podría haber cuidado un poco más los detalles. Quiero pensar que es por la partida. Un caso similar nos ocurrió en una ocasión aquí en el canal con un aceite del fabricante Millers. Quiero recordar que es un 5W40, el cual no era un 5W40 como tal, sino un 5W30. En aquel caso el error era un poco más grave. Aquí sí que es cierto que, pese a que no tiene la viscosidad declarada por el fabricante, sigue estando dentro de las tolerancias para ser un SAE 40 en caliente, pero eso no quita que haya que darle un pequeño tirón de oreja. Con todo y con ello, si bien es cierto, es el primer aceite de moto que analizo aquí en el canal, haciendo una analogía con las especificaciones técnicas y como también el paquete de aditivos comparado con un aceite de motor. Esto es un aceitazo, es un aceite que una vez puesto en la moto puedes darle puño hasta que te sangre la mano. En cuanto al precio, he estado mirando y este modelo en concreto se comercializa principalmente, como buen fabricante estadounidense, en envases de 1 galón, que viene siendo poco más de 3,8 litros, y de cuarto de galón, que son 946 mililitros. El cuarto de galón ronda, al igual que el aceite de motor de Redline, en torno a los 21, 22, 23 euros aproximadamente, y el envase de 1 galón en torno a los 85, 90 euros aproximadamente. Teniendo en cuenta la calidad de la base, que es una base excepcional, el riquísimo paquete de aditivos y las propiedades físicas que tiene, no me parece caro, es su precio. Y bueno, hasta aquí el final del vídeo. Como siempre, aunque soy un poco pesado, no me quiero ir sin recordarte que tengo abierto un grupo de Telegram. Ya somos en torno a 450 usuarios. Ahí se puede hablar de todo lo relacionado con el tema de los coches, las motos, trucos de mecánica, recambios, reprogramaciones, filtros, líquidos de freno, anticongelante, etc. Además, estoy en contacto con varios fabricantes, varios distribuidores, para que a los usuarios del grupo nos hagan algún descuento a la hora de comprar cualquier tipo de recambio. Comparte el vídeo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú es aficionado a la mecánica. Dale un buen like si te ha gustado el vídeo y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.